Faltaban 2 kilómetros, solo 2, y en esos últimos 1800 metros de asfalto ardiente, en la rampa más temida de todo el ciclismo mundial, un mexicano de 22 años acababa de hacer algo que ningún compatriota suyo había logrado jamás en más de 100 años de historia del Tour de Francia. Se llama Isaac del Toro, viene de Ensenada, Baja California, y en ese instante exacto, con las piernas ardiendo y el pulso disparado, decidió que no iba a conformarse con sobrevivir. Decidió atacar. Y lo que pasó después dejó a medio mundo del ciclismo con la boca abierta. Si eres de los que piensa que el ciclismo es solo un deporte de sufrimiento silencioso, de tipos pedaleando en fila durante horas sin que pase nada emocionante, te aseguro que lo que te voy a contar ahora te va a cambiar la idea. Porque lo que sucedió en el Alpe d'Huez, esa montaña mítica, maldita y hermosa a la vez, no fue solamente una etapa más de una carrera larguísima. Fue un pulso, un cara a cara, una guerra psicológica entre un joven mexicano defendiendo un sueño histórico y un adolescente francés hambriento de gloria que quería arrebatárselo delante de su propia gente, en su propia montaña, en su propio país. Vamos a poner esto en contexto, porque para entender la magnitud de lo que hizo Isaac del Toro, necesitas entender primero dónde estaba parado. El Tour de Francia es, sin ningún tipo de exageración, la competencia de resistencia más brutal que existe en el deporte profesional. 3 semanas, más de 3.000 kilómetros, montañas que parecen sacadas de una pesadilla, y un desgaste físico y mental que pocos seres humanos son capaces de imaginar. Y dentro de ese infierno hermoso, subir al podio final, es decir, terminar entre los 3 primeros de la clasificación general, es probablemente el logro más grande al que puede aspirar un ciclista que no se llama Tadej Pogačar. Porque seamos honestos, ese esloveno está en otro planeta. Isaac del Toro llegó a esta edición del Tour siendo ya una promesa, pero nadie, absolutamente nadie, esperaba que terminara peleando de tú a tú por un lugar en el podio final. Y sin embargo, ahí estaba, etapa tras etapa, aguantando en la montaña, resistiendo caídas, ataques, cambios de ritmo brutales, sosteniendo algo que en México no se había visto jamás, la posibilidad real, tangible, de ver a un mexicano subirse al podio del Tour de Francia por primera vez en la historia. Antes de él, el mejor resultado que había logrado un ciclista mexicano en esta carrera era un 8º lugar, conseguido por Raúl Alcalá allá por 1989 y repetido en 1990. 36 años esperando que alguien se acercara siquiera a esa marca. Y de pronto aparece este muchacho de Ensenada empujando la puerta del podio con las 2 manos. Pero aquí es donde entra el drama, porque nada en el deporte de alto rendimiento es gratis, nada se regala. Y justo cuando parecía que Isaac tenía todo bajo control, apareció un rival que amenazaba con arruinarle la fiesta. Un ciclista francés, joven, ambicioso, corriendo prácticamente en casa, con el aliento de todo un país empujándolo por la espalda. Ese rival se llama Paul Seixas, y no es cualquier corredor. Es una de las mayores promesas del ciclismo galo. Un chico que empezó el Tour apenas 20 segundos por detrás de Del Toro en la clasificación general, y que sabía perfectamente que cada etapa de montaña era una oportunidad de oro para dar el golpe y quitarle el podio al mexicano frente a las cámaras de todo el mundo. Ahora imagina la presión. Imagina lo que significa subir la montaña más famosa del ciclismo, con 21 curvas legendarias, cada una bautizada con el nombre de un ganador anterior, sabiendo que un error, un solo momento de debilidad, puede costarte un sueño histórico que llevas semanas construyendo. Eso es exactamente lo que estaba viviendo Isaac del Toro en la etapa 19 del Tour de Francia, camino al Alpe d'Huez, con Paul Seixas pegado a su rueda como una sombra, esperando el momento perfecto para atacar. Y para hacer las cosas todavía más intensas, ese día, la montaña ya estaba en llamas por otra razón. Tadej Pogačar, el líder absoluto de la general y compañero de equipo de Del Toro en el UAE Team Emirates,
Decidió que no le bastaba con ganar la etapa. Decidió reescribir la historia del Alpe d'Huez. El esloveno completó el ascenso final en apenas 35 minutos y pico, destrozando por más de un minuto completo el récord que llevaba más de 30 años en pie, un registro que pertenecía nada menos que a Marco Pantani, uno de los escaladores más legendarios que ha dado este deporte. Piénsalo un segundo. Un récord que sobrevivió 3 décadas, que resistió a generaciones enteras de ciclistas dopados hasta las cejas en los años 90, pulverizado en una sola tarde. Esa fue la victoria número 26 de Pogačar en el Tour de Francia, un número que ya roza lo absurdo para un corredor de su edad. Pero mientras todos los ojos estaban puestos en la exhibición de Pogačar allá adelante, la verdadera batalla, la que de verdad le importaba a México, se estaba librando unos minutos más atrás, entre Isaac del Toro y Paul Seixas. Y ahí es donde llegamos al momento que le dio la vuelta al mundo del ciclismo. A falta de apenas 2 kilómetros para la meta, con las piernas destrozadas después de kilómetros y kilómetros de subida constante, Isaac del Toro tomó una decisión que muchos calificaron después como una jugada maestra. En lugar de simplemente aguantar el ritmo de Seixas y conformarse con cruzar la meta a su lado, decidió lanzar un ataque. Un movimiento seco, calculado, doloroso, diseñado para romper psicológica y físicamente a su rival, justo en el momento en que las piernas de todos estaban al límite. Y funcionó. Seixas no pudo responder. El joven francés se quedó viendo cómo el mexicano se alejaba metro a metro sin poder hacer absolutamente nada para reaccionar. Ese ataque, en la línea de meta de la etapa, se tradujo en una diferencia de apenas unos segundos entre ambos corredores ese día. Puede sonar poco, ¿verdad? Unos segundos en una etapa de más de 4 horas de carrera. Pero en el ciclismo de montaña, en la clasificación general de una carrera de 3 semanas, esos segundos valen oro puro. Porque gracias a ese golpe de autoridad en los últimos metros del Alpe d'Huez, Isaac del Toro no solo defendió su posición, la reforzó. Amplió su colchón sobre Seixas en la clasificación general hasta rondar los 24 segundos, una ventaja que, sin ser enorme, empezaba a sentirse cada vez más sólida, cada vez más real. Y aquí quiero que te detengas un segundo a pensar en lo que esto significa realmente. Isaac del Toro no llegó a esa montaña simplemente a defenderse, a sobrevivir, a aguantar como puede. Llegó, sufrió, aguantó el ritmo asesino que imponía el grupo de los mejores del mundo, y cuando llegó el momento decisivo, en vez de esconderse, atacó. Atacó a un francés, en Francia, en la montaña más simbólica de todo el ciclismo, delante de miles de aficionados que gritaban el nombre de Seixas desde las cunetas. Eso no es suerte, eso es carácter, eso es la clase de decisión que separa a los ciclistas que simplemente participan de los ciclistas que hacen historia. Del Toro terminó esa etapa en la 7ª posición, a poco más de 2 minutos y medio del ganador, Pogačar, lo cual, tratándose de una etapa reina de alta montaña, es un resultado extraordinario para alguien que está peleando el podio general y no la victoria de etapa. Con eso, no solo mantuvo su tercer lugar en la clasificación general, sino que además conservó algo igual de importante: el maillot blanco, el jersey que se entrega al mejor corredor joven de toda la carrera, una distinción que corona a las futuras estrellas del ciclismo mundial. Ahora bien, si crees que la historia termina aquí, que Isaac del Toro ya puede relajarse y disfrutar del paseo hasta París, te equivocas por completo. Y esto es lo que hace que esta historia sea tan adictiva de seguir. Porque el Tour de Francia, en su edición 2026, guardó una última trampa mortal antes del cierre. Justo al día siguiente de esta batalla en el Alpe d'Huez, el calendario marcaba la etapa reina definitiva, la jornada más dura de toda la competencia. Más de 170 kilómetros con un desnivel acumulado brutal, atravesando puertos de montaña legendarios como el Col de la Croix de Fer, el Col du Telegraph y el temido Col du Galibier, para después bajar y volver a subir, otra vez, al Alpe d'Huez. Sí, como lo oyes.
La organización del Tour decidió terminar 2 etapas seguidas en la misma montaña, convirtiendo esos 2 días en el examen final, definitivo, sin margen de error, para todos los que peleaban por el podio. Eso significa que la ventaja de 24 segundos que Isaac del Toro logró construir con sangre, sudor y estrategia no era, ni mucho menos, una garantía. Era apenas un colchón, frágil, peligroso, en una montaña donde 24 segundos pueden esfumarse en cuestión de minutos, si las piernas fallan, si el cuerpo dice basta, si el rival encuentra el día perfecto para atacar. Paul Seixas sabía que tenía una última oportunidad real antes de que la carrera terminara en las calles de París, donde tradicionalmente ya no se juega la clasificación general. Así que todo, absolutamente todo, se decidiría en esa última cita con la montaña más famosa del ciclismo mundial. Piensa en la tensión que esto genera. Un joven mexicano, con la posibilidad de convertirse en el primer ciclista de su país en subir al podio final del Tour de Francia, algo que ni siquiera las mejores generaciones de ciclistas mexicanos habían logrado en más de un siglo de historia de la carrera, obligado a subir la misma montaña brutal 2 días seguidos, sabiendo que un mal día, una pájara, un simple calambre podía borrar de un plumazo semanas de sacrificio. Y del otro lado, un adolescente francés corriendo prácticamente en casa, con la presión y el apoyo de todo un país que sueña con ver a uno de los suyos plantarle cara a los gigantes del pelotón. Esto es lo que hace grande al deporte. No son solo los números, no son solo los tiempos ni las clasificaciones. Es la historia humana detrás de cada pedalada. Es un chico de Ensenada, Baja California, una ciudad que probablemente ni siquiera conocías si no sigues ciclismo, compitiendo contra los mejores escaladores del planeta, en las montañas más exigentes de Europa, y no solo sobreviviendo, sino ganando batallas directas, atacando cuando otros se esconderían, defendiendo con inteligencia lo que ha construido con esfuerzo. Y no olvidemos el marco en el que sucede todo esto, porque mientras Isaac del Toro peleaba por hacer historia en Francia, en México la gente seguía cada segundo de la transmisión, cada actualización, cada nuevo dato sobre la diferencia de tiempo. Hasta el máximo nivel político del país se pronunció públicamente celebrando lo que estaba logrando este joven ciclista, entendiendo que no se trataba de un logro deportivo cualquiera, sino de algo que podía marcar un antes y un después para el ciclismo mexicano, un deporte que históricamente ha vivido a la sombra del fútbol y del boxeo, y que de pronto tenía en sus manos la posibilidad de un ícono nuevo, de una historia que contar durante generaciones. Porque seamos claros, si Isaac del Toro logra sostener esa ventaja y terminar entre los 3 primeros en París, no estamos hablando de un resultado más en una hoja de estadísticas. Estamos hablando de historia pura, del primer podio mexicano en la carrera más prestigiosa, más dura y más seguida del ciclismo mundial. Superaría, de un solo golpe, la mejor actuación mexicana de todos los tiempos, ese 8º lugar de Raúl Alcalá que llevaba más de 3 décadas y media siendo el techo, el límite, el sueño más alto al que se había atrevido a llegar un mexicano en esta competencia. Y lo más impresionante de todo esto es cómo lo está haciendo. No está simplemente aguantando en el pelotón, escondido, esperando que otros cometan errores. Está peleando cada metro, atacando cuando tiene que atacar, sufriendo en silencio en las subidas más duras, gestionando su energía con una inteligencia que sorprende incluso a los analistas más exigentes del ciclismo europeo. Ha demostrado paciencia cuando la carrera lo exige, y ha demostrado agresividad exactamente en los momentos en los que agresividad es lo único que puede marcar la diferencia. Esa combinación, paciencia e instinto asesino en el momento justo, es precisamente lo que distingue a los grandes campeones de los simples participantes. Ahora, hablemos un momento del contexto general de esta carrera, porque entender lo que está haciendo Pogačar también ayuda a dimensionar lo que está logrando Del Toro. Tadej Pogačar no es simplemente el líder de esta edición del Tour. Es, sin exagerar, uno de los ciclistas más dominantes que ha visto este deporte en toda su historia.
ganar 5 etapas en un mismo tour, romper un récord de ascenso que llevaba más de 30 años intacto, superando a una leyenda como Marco Pantani, no es normal. Es de otro nivel. Y el hecho de que Isaac del Toro sea compañero de equipo de este monstruo, que corra bajo la misma estructura, que entrene con la misma filosofía de trabajo, dice mucho sobre el nivel al que ha llegado el joven mexicano. No está corriendo con cualquier equipo. Está corriendo y sobreviviendo dentro del equipo más fuerte, más ganador y más exigente del ciclismo mundial actual. Volvamos entonces al corazón de esta historia. Esa última etapa reina, la definitiva, con final otra vez en el Alpe d'Huez. Todo lo que Isaac del Toro había construido durante 3 semanas de sufrimiento, de caídas superadas, de ataques resistidos, de kilómetros y kilómetros de montaña, se iba a definir en esas últimas horas, antes de llegar a los Campos Elíseos. Si lograba resistir ese último asalto de Paul Seixas, si conseguía cruzar esa meta manteniendo su ventaja, el camino hacia París se convertiría prácticamente en un desfile triunfal, en la coronación de una hazaña que ningún mexicano había logrado jamás en la historia del ciclismo mundial. Y eso es exactamente lo que hace que esta historia sea tan poderosa, tan digna de contarse una y otra vez. Porque no se trata solamente de un resultado deportivo. Se trata de un joven que decidió no rendirse cuando el camino se puso imposible, que eligió atacar en lugar de esconderse, que entendió que la gloria no se regala, se arrebata segundo a segundo, curva a curva, rampa a rampa, en la montaña más dura del ciclismo mundial. Un joven que llevó el nombre de México a lo más alto de un deporte donde, hasta hace muy poco, casi nadie se atrevía a soñar con estar peleando el podio de la carrera más grande del planeta. Así que la próxima vez que alguien te diga que el ciclismo es aburrido, que no pasa nada emocionante en esas etapas larguísimas, cuéntale esta historia. Cuéntale sobre un mexicano que atacó a un francés a 2 kilómetros de la meta en la montaña más mítica del mundo, que amplió su ventaja cuando todos esperaban que simplemente resistiera, que defendió con uñas y dientes un sueño histórico frente a la presión de toda una nación rival. Esa es la clase de historias que hacen que este deporte, con todo su sufrimiento y toda su brutalidad, siga enamorando a millones de personas en todo el planeta. Y si esta historia te dejó con esa sensación de orgullo, de emoción, de ganas de seguir cada segundo de lo que viene, no te vayas todavía, porque este capítulo del ciclismo mexicano apenas está terminando de escribirse. Faltaba una última batalla en la montaña, un último round entre Isaac del Toro y Paul Seixas, antes de que la historia quedara sellada para siempre en los libros del Tour de Francia.